Buenas noches, queridos televidentes y radioyentes de la FM 94.8 y además de todos los televidentes que nos ven a través de nuestra página web www.canal13digital.com o .es, nuestra televisión online, en directo también. Y buenas noches, quiero decir a todos los gran canarios, por los que viven en Canarias y también por los que están en el resto del mundo. Queremos darle la bienvenida al año 2014, donde actualmente estamos, en este nuestro nuevo primer programa, ni blanco ni negro, y esperamos que sea de su agrado. Más el tema de hoy es importante, pues el gobierno del Estado español, el señor Mariano Rajoy, en una rueda de prensa, esta vez sin plasma, dijo que estábamos saliendo de la crisis. Economía, aborto y Cataluña marcan el balance del año en Moncloa. Rajoy agradece el esfuerzo de todos los españoles en una etapa difícil, pero anuncia el fin de la recesión y proclama que 2014 será el año de la recuperación económica. Porque si el año 2012 fue el año del ajuste, el año 2013 fue el año de las reformas y el 2014 será el año del inicio de la recuperación económica en nuestro país. Reconoce que el tema más complicado que ha afrontado ha sido el eléctrico y anunció una subida definitiva de la luz del 2,3% a partir del 1 de enero. Y hoy mismo también decidimos remitir a la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia la orden ministerial de aumento del componente de peajes para el primer trimestre del 0,9, objetivo básico, liquidar definitivamente el déficit de tarifa. Con ambos incrementos, la subida de la luz en el primer trimestre será de un 2,3, mientras el resultado de la subasta superaba claramente el 11%. Por eso el título de nuestro debate de hoy, con nuestro invitado que pasamos a continuación a presentarles. Buenas noches, don Arcadio Domínguez, analista político. Bienvenido al programa y bienvenido en este año 2014. Muy buenas noches, gracias por la invitación y también buen año para todos los que nos están viendo y escuchando. Bien, tenemos a don José Eduardo Ramírez, concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por Izquierda Unida. Buenas noches y bienvenido de nuevo a este programa. Sí, muchas gracias, soy concejal por Nueva Canarias, el compañero de Izquierda Unida. Perdón, Nueva Canarias. Por Nueva Canarias, sí. Nueva Canarias. Nada, pues muchas gracias también por invitarnos una vez más a este programa y también unirme a las felicitaciones y de los buenos deseos para la gente para este año que ahora comienza. Echede Morales, perdón que le puse a usted un consejero en el Ayuntamiento de Las Palmas, lo cual hace mucho tiempo que Izquierda Unida perdió los dos concejales que tenía. Pronto lo veremos de nuevo. Pero que así sea. Bienvenido y bien hallado a este programa. Muchas gracias y feliz al año. Con respecto a la euforia que parece que la clase política, más bien la clase política, una de los partidos gobernantes, o el primer partido gobernante que gobierna de hace 2 legislaturas en este país, el señor Mariano Rajoy está bastante eufórico. Parece ser que a pesar de los 35.000 millones que le dicen a la Unión Europea que tiene que restringir o reciclar o rebajar, y claro, teniendo una sanidad que ha corrido con el gasto, que lo estamos viendo todos los días, de las reducciones del gasto público, teniendo los ayuntamientos también mal por esta economía, nos extraña que habiendo 4,5 millones de parados en este país y que nos hable de que estamos en el año de la recuperación, en el año que se pone fin a la crisis. Yo no lo sé como ustedes. Yo, por mi parte, lo único que veo es que mientras no se construyan nuevos yacimientos de empleo y mucho
mucho empleo a través de ese 1,5 millones que el señor Rajoy ha terminado por destruir en este año pasado, vamos a ver si somos capaces de, primero, crear empleo al mismo ritmo que lo destruyeron. Segundo, a ver si es posible que en este año salgamos de lo que él llama la crisis, o será posiblemente una intención o un chip en su cerebro de la esperanza de que se recupere económicamente este país, ya que el año próximo toca pues un fuerte evento importante, no ya llamamos de la europea, que es en mayo de este año, sino el evento de las autonómicas y municipales dentro de un año justo, o sea, 1,5 años, o sea, en mayo del año que viene vamos a volver a tener el país en elecciones. Y claro, él apura lo que llama la economía, nos alegra todo el corazón, no creo que haya un español que esté en contra de que la crisis acabe, pero ¿nos la creemos la crisis? Yo creo, la opinión del gobierno. Yo creo que lo que estaba planteando Mariano Rajoy y el Partido Popular es básicamente una estrategia de comunicación, que puede ser oportuna para sus intereses, que hemos hecho 2 años de grandes reformas, según ellos, de grandes recortes, según cualquiera, de un ataque a todas las bases de la sociedad, y ahora vamos a intentar tener 2 años en positivo. Y se aferra a una serie de datos macroeconómicos para intentar justificar ese fin de la crisis. El problema es cuando afrontamos la crisis, cómo analizamos esa crisis, la afrontamos como mínimo en 3 aspectos diferentes, creo yo. Un aspecto económico, que es el más llamativo, en el que el PP encuentra argumentos para decir que hemos cambiado, pero claro, habla de argumentos sobre todo macroeconómicos. Y esos cambios macroeconómicos, ¿a quién están realmente afectando? Afectan a las grandes multinacionales, a las grandes empresas y en general a la gente con grandes capacidades económicas. Y para poder conseguir esos buenos resultados, ¿qué se ha pagado? ¿Qué ha hecho el Estado? Pues ha estado recortando, ha estado desmejorando la vida de los más perjudicados, de la gente de clase media, que prácticamente han desaparecido. Y con lo cual, pues, esos posibles efectos positivos realmente en la sociedad común no son reales. Después también estamos hablando, se ha hablado desde el principio de la crisis, de una crisis de valores, y tal crisis de valores no ha cambiado. De hecho, se ha acrecentado. Los datos del CIS hablan de que la sociedad está aún más desapegada tanto de los partidos como de los políticos, de nosotros mismos, vamos, y de las posibilidades de solucionarlo. Y después también hablamos de la crisis del sistema, una crisis que cuando empezó todo esto se habló de que había que refundar el capitalismo y demás, pero que no se ha hecho absolutamente nada. Lo único que se ha utilizado, y lo iremos abundando más a medida que avancemos en el debate, se ha ido cogiendo mucho más suelo lo que es la aplicación de las teorías neoliberales del movimiento neocon para conseguir una sociedad en el que el método futuro del laboral sea la precariedad y estar en una situación de mucha desventaja por parte de la mayoría de la población. Sí, vamos a ver, yo cuando me invitaron a este programa, me propusieron venir y me comentaron el tema. Perdón, disculpa, José. Bueno. Gracias, Yedey, que quería decir que continuaba tu Eduardo. Pues a través de Facebook le preguntaba a las personas que tengo agregadas en Facebook qué opinaban ellos, si efectivamente había acabado o no la crisis, ¿no? Y la verdad es que se sacan 2 conclusiones. Primero, y algunas las ha apuntado ya Echede, que coinciden con la encuesta del CIS. Efectivamente, la última encuesta del CIS habla de que los 2 grandes problemas que ahora mismo detectan los españoles son la corrupción y el paro, ¿no? Es decir, crisis institucional y crisis económica. Y todos los comentarios que me hacían los compañeros a través del Facebook tenían que ver con eso. Primero, que nadie se cree nada. El descreimiento hacia los mensajes de los políticos es exagerado, es decir, nadie se cree lo que Rajoy está planteando, y después las vivencias personales de la gente, ¿no? Es decir, yo creo que si uno sale a la calle y le pregunta a la gente normal si creen que la crisis ha acabado, yo creo que la respuesta es unánime, la respuesta es no, porque la mayoría de los ciudadanos, el ciudadano a pie,
no está sintiendo que la crisis haya terminado, no está sintiendo que su vida haya mejorado, sino más bien al contrario. Lo que pasa es que, claro, esta estrategia de comunicación en la que se ha instalado el Partido Popular para intentar salvar los muebles en las elecciones europeas y sobre todo de cara a las elecciones del año que viene, de repetir y repetir y repetir y repetir constantemente a través de sus propias declaraciones o de los medios afines de que se ha acabado la crisis, para ver si efectivamente nos lo creemos, aunque no haya ni un solo dato que nosotros, los ciudadanos de a pie, podamos constatar. Porque que nos digan que las exportaciones han subido o que ahora mismo la economía ha subido un 0,01%, que es lo que el planteamiento, cuando tenemos los niveles de paro que tenemos los niveles de pobreza y de miseria, tenemos cada vez más ciudadanos acudiendo a Cáritas o a Cruz Roja, etcétera. Es decir, eso es lo que vive el ciudadano de a pie, esos son los datos que tiene la gente, que nada tiene que ver con lo que nos están contando. Me imagino que tendremos tiempo después de ahondar y de ver si las medidas que estaba tomando el Partido Popular, dirigidas sobre todo a la contención del déficit, están fracasando rotundamente, porque no lo consiguen. ¿Y por qué no lo consiguen? Porque es que resulta que el número de afiliados a la Seguridad Social cada vez es menor, por lo tanto no le salen las cuentas, las políticas están siendo equivocadas, el desempleo cada vez es mayor, la gente que está afiliada a la Seguridad Social, que es al final los que mantenemos el sistema, somos los que cotizamos a la Seguridad Social, cada vez son menos, por lo tanto un sacrificio enorme que se le está haciendo pasar a la ciudadanía con recortes y ajustes que no está sirviendo para nada, porque como si no se ataja el gran problema, que es el problema del desempleo, no se puede resolver. Yo diría algo más también, pero me refiero a que aquí en Canarias, por ejemplo, los desempleados han bajado, el que cobra la percepción del empleo, la remuneración de desempleado, pues ha bajado en un 50%. En fin, eso lo dejo ahí. Señor don Arcadio. Hay algo en lo que seguramente vamos a estar todos de acuerdo, y es que lo anotaba ahora José Eduardo y evidentemente me hace pensar para esta primera intervención, y es en la crisis de credibilidad. La falta de credibilidad es tremenda, es decir, los datos que se manejan constantemente desde hace unos años para acá se contraponen a otros datos y hay unas contradicciones muy tremendas, ¿no? Uno se levanta por la mañana cualquier día y escucha que el 70% de la población está en el umbral de la pobreza, luego después eso se dice que no es así, sino las cifras son otras, y en el mismo tema del empleo pues han habido también discusiones frecuentes sobre los datos de la EPA frente al dato registrado en el INEM, y los censos, en fin, no quiero hacer con este tema ninguna broma, pero también los censos de población han estado en cuestión sobre su credibilidad o no. A nadie se le esconde que estamos atravesando un momento de crisis, desconocida, por lo menos para la gente de nuestra generación, ¿no? De esta época. La crisis ha sido muy fuerte, está golpeando muy fuerte. El gobierno actual toma posesión a finales del año 2011. Hemos oído ahora al presidente Rajoy hablar de que el 2012 era un año de ajustes, el 2013 dijo, un año de reforma, y ahora que estamos empezando el año 2014, dice que es el año de la recuperación, o el inicio de la recuperación económica. Entramos, por cierto, en un año electoral, aunque son unas elecciones a nivel de Europa, pero es un año electoral, y sobre todo estamos ya, como antes también se decía, en campaña para un año, el siguiente, 2015, que será importantísimo porque no solamente se renuevan los ayuntamientos, cabildos y parlamentos autonómicos, sino también presumiblemente hayan elecciones generales. Si no se coinciden en mitad del año, pues a final del año tendrían que convocarlas forzosamente. Es decir, que en el año 2015 pueden haber dos convocatorias electorales. O la Junta o hay dos convocatorias electorales. Por lo tanto, vamos a tener en poco tiempo 3 elecciones: Europa, ayuntamientos, elecciones locales y elecciones generales. Esto necesariamente
tiene que verse tendrá que trasladarse a la economía. No cabe ninguna duda que ahora mismo existe una esperanza por una parte, la gente quiere, usted lo dijo hace un momento, todo el mundo quiere que las cosas mejoren, todos queremos que el asunto mejore, pero tampoco en el día a día no vemos efectivamente esa recuperación, a pesar de que se nos dan datos también, bueno, que ha subido el consumo, que parece que hay bueno, en el tema de Canarias, pues constantemente estamos viendo bastantes datos optimistas en relación al turismo, que es nuestra principal fuente de ingresos, donde, bueno, se dan cifras récord. El año 2013 ha sido un año récord porque ha habido un lleno absoluto en todo el archipiélago, algo que nunca había sucedido, ¿no? Bien, eso no se ha trasladado todavía a las clases más populares, por así decirlo, ¿no? Es cierto, también oía hace un momento que las clases medias, que es el sustento principal de los países y de la economía más moderna, pues se ha destruido, o se ha ido destruyendo de tal manera que en estos momentos prácticamente están los muy ricos o los muy pobres, ¿no? Y eso es un fenómeno muy negativo para una recuperación inmediata. Yo me quedo con la parte más optimista posible de este discurso. Quiero pensar, estamos empezando el año, quiero pensar que el año 2014 va a ser bastante mejor que el año 2013 y mejor que el 2012, y creo que por razones, si quieres incluso de intereses partidarios, por las razones que sean o por las convocatorias electorales, quiero pensar que la economía empezará a mejorar próximamente y que lo vamos a notar. Bueno, teniendo en cuenta de que hay un 50% de los jóvenes en paro, de los que podrían estar trabajando y no lo están, España es el primer país que más parado tiene de toda Europa, no olvidemos eso. Mientras que en Europa se habla de un 10 o un 12%, en España se está hablando de un 27%. Y yo pienso, lanzo a la mesa, que ¿de qué recuperación económica hablamos? Si de la recuperación de los bancos, las entidades financieras que hemos pagado todos los españoles, y que esa deuda que tenemos con eso, que los únicos que están ganando de la entidad financiera y los bancos, que están destruyendo las grandes empresas con los seres que han echado a la gente, a la sociedad, la ha echado a la sociedad porque los trabajadores pertenecen a la sociedad. Y claro, si empresas multinacionales que están en este país todos los años dan más beneficios, y en época de crisis dan más beneficios, y en época de crisis distribuyen más dividendos entre sus accionistas, hay que cambiar algo. Claro. Si no, no es posible que un país se pueda recuperar ni en un año, ni en 20 años, en el actual sistema económico que tiene planteado el gobierno español. Eso es lo que pienso yo. La cuestión, una frase que se puso muy de moda con todo el movimiento de la y que es bastante acertada, creo yo, que es aquello de que no es una crisis, es una estafa. ¿Y por qué no es una crisis? Afirmo que efectivamente no es una crisis, es una estafa, porque se está aprovechando una coyuntura determinada económica, que efectivamente hubo una serie de fraudes, de inversiones excesivamente recadas que terminaron estallando en la cara de una serie de empresarios, y que todo eso terminó pues afectando al mundo entero. Pero el problema es que con esa coyuntura se está aprovechando para establecer una serie de políticas que permiten eso que por lo menos está usted argumentando hace un momento. O sea, se ha hecho una reforma laboral, primero la hizo el Partido Socialista, después la ha hecho el Partido Popular, una reforma laboral que fomenta el despido, que fomenta que empresas con beneficios, solamente con que ellos proyecten que probablemente van a tener pérdidas más adelante, pues yo ya puedo hacer un ERE. Están haciendo que las negociaciones colectivas sean prácticamente de David contra Goliat, porque es que los sindicatos no tienen margen de maniobra, porque es que si no aceptas, hago un ERE, equipaje, después gloria. Entonces están fomentando un tipo de sociedad aprovechándose de la crisis. Y eso es lo que yo creo que nunca vamos a salir de esa crisis, porque están estableciendo que en mi generación, ¿no? Yo tengo 30 años, soy en ese sector en el que supuestamente desempleados, licenciados y demás, mi generación tengan muy pocas expectativas de poder conseguir un trabajo estable. Y es que de hecho no quieren que tengas un trabajo estable, te quieren en un trabajo pues de precario, pues trabajando de tu categoría pero cobrando como una categoría inferior, o cuestiones aún peores,
y sin ningún tipo de estabilidad de proyecto de vida a 1 año, 2 años vista. Entonces, ¿vamos a salir algún día de la crisis? No, vamos a llegar a estabilizar al paciente en la situación que ellos quieren, porque efectivamente se genera muchísima riqueza en estos momentos para las grandes multinacionales que producen y venden un poco menos, pero producen mucho más barato porque tienen a los dependientes por 4 duros, tienen una pajarilla de salarios, tienen todo tipo de ayudas fiscales y encima no hay un gran cambio a la hora de la legislación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar afrontar? Si queremos realmente salir de la crisis y que el común de los mortales, ¿no? el trabajador o la clase media pueda llegar a cambiar su forma de vida, lo que tenemos que es afrontar, digamos que cambiarle la forma de ver las cosas, buscar una alternativa. Si el Partido Socialista y el Partido Popular en el gobierno han hecho una legislación laboral determinada como la que tenemos ahora, pues a lo mejor lo que hay que plantearse es cambiar ese tipo de legislación a tener unos trabajos más protegidos, a fomentar una banca pública que pueda invertir en los empresarios, pequeños empresarios, para que puedan montar negocios sin tener que competir con las inversiones especulativas. Si, por ejemplo, el Partido Popular y el Partido Socialista se ponen de acuerdo para hacer una reforma en la Constitución, cosa que parece siempre tan complicada, pero ellos en una semanita despacharon una reforma sin ningún problema, para poder pagar la deuda, o sea, para que la deuda fuese prioritaria a la hora de pagar, de hacer las cuentas. Claro, pues a lo mejor lo que deberíamos hacer es cambiar de política y lo que deberíamos hacer es una auditoría social, una auditoría popular de la deuda, ver qué deuda se ha admitido sin que sea para el beneficio de la mayoría, declarar deuda odiosa si fuese necesario y decirle sobre todo a aquellos a los que se les debe, se les va a pagar, no hay ningún problema, nosotros somos gente que va a pagar su deuda, pero como usted comprenderá, primero tenemos que garantizar los servicios mínimos. Cuando tengamos ese tipo de garantías y no estemos en un país en el que perder la vivienda sea algo demasiado habitual, en que estamos hablando de que ahora con la subida de las eléctricas mucha gente pueda estar en situación de tener que elegir entre pagar la calefacción de su casa, porque bueno, aquí en Canarias pues tenemos la suerte de que más o menos se puede pasar bien el invierno, pero alguien de Castilla y León que no tenga que elegir entre dar de comer a sus hijos la cena o tener calefacción, pues ese tipo de situaciones no se pueden dar. O sea, cuando esos tipos de cosas cambien es cuando podremos hablar de que hemos salido de la crisis, pero el problema es que todas las medidas que se están tomando, tanto de un gobierno como del siguiente, no son encaminadas a cambiar esto, son encaminadas en favorecer a los mercados, favorecer a las grandes empresas, favorecer a los señores, digamos, que manejan el cotarro. Porque lo que está clarísimo es que lo que está haciendo el PP es lo que se podía esperar de ellos, que es defender a lo que ellos quieren defender, que son pues, a las grandes clases, a las clases altas. Están haciendo políticas de ¿cómo le llaman aquello? De lucha de clases, ¿no? Pues están haciendo clases, están protegiendo su clase. Sí. Señor Jedi, debo de decir una cosa, que la reforma laboral que hizo el PSOE no tiene nada que ver con la reforma laboral que aplicó el Partido Popular. ¿Ya no? No, la reforma del Partido Popular lo que ha hecho es quitar todos los convenios colectivos afectados. Los sindicatos son una auténtica cero a la izquierda, por no llamar otra palabra. La reforma que ha planteado, yo como no está el Partido Socialista aquí, pues tampoco le puedo... Pero la reforma que hizo el Partido Socialista no abarató el despido. Abarató el despido y también complicó las negociaciones. Incluso parece ser que puso los seres, abarató el despido, porque empresas se tenían que declarar en crisis y ante una empresa declararse en crisis, por ahí iban las cosas. Pero este gobierno lo que ha hecho es despido totalmente y además cargarse los convenios colectivos. Yo no estoy discutiendo si el PP o el PSOE, o sea, obviamente la reforma del PP fue muchísimo más agresiva, pero obviamente el PSOE no le... No está aquí para defenderse, pero igual que el Partido Popular se le ha invitado a este programa y no está aquí en esta mesa, por lo tanto no pueden contestar aquí. De todas maneras, vamos a hablar del tema de que nos supone, si estamos dejando la crisis o pero es que hay una parte muy importante. Y no entrar en cosas que no pueden contestar los partidos aplicados. La afirmación que hace Chedey, yo coincido con ella y además creo que coincide hasta el propio Rubalcaba. No hemos sido ninguno de nosotros cuando Rubalcaba hace poquito en este último encuentro que dijo el PSOE ha vuelto, reconocía implícitamente que durante unos años, el último año y medio de gobierno del señor Zapatero, tomaron medidas muy parecidas a las que se están tomando, las que después ha tomado el Partido Popular, medidas impuestas por la Troika desde Europa. Yo creo que el propio supieron explicar. Y el Partido Socialista, yo creo que ahora
está reconociendo que eso ocurrió y son palabras del propio Rubalcaba cuando decía hemos vuelto. Lo que hay que preguntarse es si Sí, vuelven a eso es llegar al verdad. poder, va a volver a suceder. Efectivamente, pero bueno, vamos a ver, la posición de Nueva Canarias. A nosotros nos encantaría de verdad que estos argumentos que se están utilizando, que dice el señor Rajoy, nosotros desearíamos que fueran verdad. Nosotros estamos deseando que acabe la crisis, yo creo que como prácticamente todo el mundo. Lo que pasa es que los datos no acompañan a las afirmaciones y lo que nos molesta a nosotros es que eso todavía ahonda más en el descreimiento de la política. A la gente no se le puede tomar el pelo de esta manera, no se le puede explicar a la gente una cosa cuando lo que está viviendo es absolutamente todo lo contrario y eso es lo que está ocurriendo. Hablaba el señor Rajoy en el discurso que se nos ponía anteriormente, ajustes en el año 2012, año de ajustes. Efectivamente, ellos apostaron por los ajustes, por los recortes, porque la apuesta personal, ideológica del Partido Popular fue reducir el déficit, acabar con la deuda pública, sobre todo cuando en España había mucha más deuda privada que pública, era devolverle el dinero a los bancos por la vía de recortar en lo público. Todo lo contrario que se ha hecho en otros países, como Estados Unidos o Japón, que lo que se hicieron fueron políticas de estímulo, es endeudar todavía más los estados para inyectar recursos a la sociedad y que fueran los ciudadanos los que pudieran devolver sus préstamos y sus hipotecas, es decir, que la deuda privada se pudiera devolver a través de generar trabajo. Lo que se hizo, lo que se está haciendo en Europa es que sean las administraciones públicas las que devuelvan la deuda a los bancos porque es mucho más fácil. Es mucho más fácil rescatar el dinero cuando se recorta o cuando se suben los impuestos. No es cierto que los bancos lo que han hecho es, vamos a decir, un frisking, vamos. Doy hipoteca a todo el mundo para coger buenos beneficios. Y no han asumido ninguna responsabilidad. No han asumido ninguna responsabilidad. Claro, es que ese es el gran problema. Es decir, ¿el problema de quién es? ¿De los ciudadanos? Claro, es decir, los bancos, se generó un problema y ¿quién lo está pagando? Lo estamos pagando los ciudadanos a través sobre todo de los servicios públicos, porque eso fue la apuesta ideológica del Partido Popular en el año 2012. O sea que está por rescatar a los bancos y no rescatar a las personas. Lo pagan los ciudadanos. Efectivamente. Y sobre todo de la economía, del empleo. Recortando en su propia economía y después en los servicios públicos que se están recibiendo. Porque sobre todo es a costa de recortar en servicios públicos. Porque después se habla, dice, el 2013, año de las reformas. De rondón nos han colocado reformas que nada tienen que ver con la crisis económica. La reforma de la educación nada tiene que ver con la crisis económica. Es favorecer a la enseñanza privada sobre la pública. La ley del aborto absolutamente nada que ver con la crisis económica. La ley de seguridad ciudadana absolutamente nada que ver con la crisis económica, la reforma energética, es decir, crean unas reglas del juego y ahora no le gustan y protesta el señor Soria porque las reglas del juego que propone el gobierno ahora no le gustan porque dice que están engañando a la gente. Y después, efectivamente, la reforma laboral, que esa es una reforma que sí tiene que ver con la crisis, pero que es una reforma absolutamente ideológica, durísima, en donde se recortan los derechos de los trabajadores, en donde se favorece el despido y donde está generando unas reglas de juego actuales que ahora ellos dicen, no, es que se está generando empleo, pero ¿en qué condiciones se está generando empleo? Es decir, el empleo más precario que ha habido nunca en el Estado español es el que se está creando ahora. Bueno, yo creo que la generación de empleo no existe y que la mitad de los nuevas creaciones de empleo son parcialmente temporales y además sucede que ha bajado de la oficina de línea un montón de gente que se ha ido a sus países y españoles que están fuera del país ya y por lo tanto no están para rematar la jugada ya, todos esos jóvenes que se están marchando fuera, encima quitándoles derechos, porque no van a tener derecho a sanidad cuando vuelvan aquí. Yo no puedo ni imaginar tener una pensión. Espero que las elecciones próximas no puedan cambiar todas estas leyes que no se hacen por consenso. En mi opinión, los ciudadanos, la gran mayoría al menos, tienen la impresión, yo también, que tanto los gobiernos anteriores, el Partido Socialista como el actual gobierno del Partido Popular, gobiernan bajo directivas que vienen ordenadas desde el exterior, desde la Unión Europea, para ser más exacto. Las políticas implementadas por el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y las que lleva a cabo el señor Rajoy, pues se parecen mucho, se parecen muchísimo. Entonces, parece que no hay alternativa a esta situación. Pertenecemos a una cosa que se llama Unión Europea o Comunidad Económica Europea o no sé qué, que de alguna forma dirige pues todo lo que es el entramado
político, jurídico, de reformas y también de leyes que se pretenden homologar. La cosa es que Europa es muy diversa, pero se pretende homologar en temas laborales, tipos de contratos de trabajo, etcétera, etcétera. Y todo eso además pues viene como muy condicionado. Y la gente se queda entonces un poco paralizada y en mi opinión estamos como instalados en la crisis de manera permanente. Y esa es una situación algo pesimista. En otra época éramos más felices pensando que podíamos cambiarlo en una convocatoria electoral, podíamos cambiar el gobierno, pues votando a cualquier otra alternativa política, y entonces las cosas cambiarían radicalmente. Yo creo que... Bueno, para eso hay que salir del PP-PSOE y entonces habrá una alternativa. Pero es que, efectivamente, esa sería la cuestión, pero yo creo que, si me permite, yo creo que incluso la gente, si hace una consulta, dirá, bueno, pues quien venga lo hará igual, aunque no sea ni del PP ni del PSOE, el que sea, ¿no? Y eso desanima bastante, desanima mucho. No sé si realmente hay alternativas geniales, muy distintas en las que estamos atrapados, porque yo parto de la teoría que al comprometernos y firmar con la Unión Europea, pues una sociedad en la que estamos metidos, con una moneda única, etcétera, etcétera, pues estamos, si me permiten, entre comillas, muy atrapados en un tipo de políticas. Ahora bien, dicho esto, lo que a mí me ha extrañado en estos últimos años, me ha extrañado mucho la imposibilidad que existe en España, parece que eso no parece posible, de llegar a consensos internos en el país entre los partidos políticos, para, como se ha hecho en Alemania, y ahora por segunda vez, los dos grandes partidos que forman el arco parlamentario en Alemania, conservadores y socialdemócratas, se han unido para formar gobierno y llevar adelante, pues, en fin, la travesía de la crisis. Para cambiar la Constitución se pusieron de acuerdo en una noche para colocar sobre el déficit en 2 tardes. PP y el Partido Socialista. Pero a mí me llama un poco la atención, antes de intervenir sobre la cuestión de Europa, me llama un poco la atención cómo se aplaude que los socialdemócratas y los conservadores de Alemania se hayan puesto de acuerdo. Yo no termino de entenderlo, si supuestamente tienen que estar muy lejanos ideológicamente, ¿cómo se ponen de acuerdo para...? A mí eso me parece un poco, ahí es donde estamos llevando al engaño y ese descrédito de la sociedad, porque si yo como ciudadano, de hecho que soy ciudadano, yo veo, oye, si resulta que los vamos a ponerlos en casa, los del PP y los del PSOE se ponen tan de acuerdo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? En este país no creo que... Claro, entonces precisamente yo no creo que sea posible... En este país no creo que eso suceda. No, claro que no va a suceder, pero por otros intereses... Es más fácil ponerse de acuerdo los pequeños partidos junto con el PSOE y los radicales salen fuera del gobierno. Hay gente como Bono que dijo que prefiere estar... Moderado, porque España es un país moderado, un país centro-izquierda, no de centro-derecha. La mayoría de la población española es de centro-izquierda y se siente sin romper. Pues lo vemos en el anterior referendo de la Constitución. No rompieron totalmente con el pasado, se planteaba un referendo entre ruptura o... Pero el contexto era muy diferente al actual. No, pero es que ahora mismo, si el PSOE y el PP se van a ruptura y reforma, y los ciudadanos optaron por la reforma, porque estaban hartos de la guerra, de los muertos sobre la mesa, que tanto un bando como otro bando se lo echaban la cara. Yo creo que estamos viviendo un momento bastante pragmático. Vamos a ver, en España hay ejemplos, ¿no? De vez en cuando nos llegan noticias de fuera. Canarias tiene una situación tripartita, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero en Extremadura está gobernando Izquierda Unida con el Partido Popular. No. Bueno, apoya. Sí. No. ¿Apoya? No apoya, se abstuvo. No lo mismo. No, apoya de manera se abstuvo. El Partido Popular está gobernando en Extremadura con el apoyo de Izquierda Unida. En Asturias. Y modifica algunas condiciones. El Partido Popular también recibe el apoyo. Igual que pasará en Alemania, modifica algunas situaciones cuando gobierna. Izquierda Unida en Extremadura, Izquierda Unida en Extremadura
ha hecho que el presidente de Extremadura diga que el aborto, un ejemplo, que es un programa que vamos a hacer, lo anuncio la próxima semana, en la cual pues no habrá nada más sino mujeres, porque para mi modo de ver es la mujer la que tiene que decidir el aborto sobre su propio cuerpo, si quiere ser madre o no quiere ser madre. Ya es un posicionamiento muy claro. Entonces, pero una aclaración prefiero importante. que la semana que viene le digo a nuestro presidente que evidentemente vamos a hablar del aborto, lo cual los partidos podrán mandar a su representante. Mandaremos para una poder compañera ver. de Izquierda Unida. Pero Izquierda Unida, ¿es verdad lo que dice el alcalde? No, es verdad. No, lo que pasa es que Mira, ustedes como lo venden. Preciso, porque es importante Precisa. que la información quede clara. la información? Izquierda Unida, donde gobierna, es en Andalucía con el PSOE. Es verdad, Izquierda Unida gobierna, es donde Sí, se ha hecho pero la ley entre es que desahucios. lo de ahí Izquierda donde Unida, no, pero déjame terminar. en la déjame Izquierda terminar, Unida de Extremadura déjame es diferente. terminar. No es diferente, es que no tiene nada que ver. Vamos, en la Izquierda Unida en Extremadura lo único que han hecho es, llegaron las circunstancias de tener que elegir si se le apoyaba o no apoyaba al gobierno socialista, y puesto que, visto el currículum que tenía el Partido Socialista en Extremadura, los compañeros votaron en asamblea y decidieron que no iban a apoyar al Partido Socialista, y por tanto salió el Partido Popular. Esto puede ser muy criticable, de hecho yo lo critico, pero que sea muy criticable no quiere decir que el Izquierda Unida gobierne con el PP en Extremadura. Unida está muy ni contenta, mucho. ya No, de muy dos contenta años- nada. dos De hecho, años y medio. está de todo menos contenta. La- En cualquier caso, no tiene nada que ver, o sea, Izquierda Unida no está gobernando en Extremadura y no llevan a engañar Bien, a la gente vamos porque a no centrarnos son mentiras en todas si reglas. salimos de la Yo- crisis o no y en salimos Asturias de la crisis. tampoco. Yo valoro los esfuerzos que haces para desmarcar a Izquierda Unida Claro. de las políticas de las decisiones que toman en uno u en otro territorio. Pero es que hace muy pocos días, votaron a favor de los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Asturias. Y un apoyo evidente a un gobierno, es decir, la decisión más importante cada año son los presupuestos generales. Eso es evidente. Entonces ahí hay un acuerdo explícito, además de implícito, independientemente de que tenga o no tenga áreas de gobierno. En la parte formal te doy la razón. En la parte formal te doy la razón, pero en la parte práctica del día a día, pues prácticamente están en un entendimiento. Además me parece positivo. Si es que eso no lo encuentro negativo, me parece positivo. No, pero que la gente que la que Izquierda Unida no gobierna en ninguna comunidad autónoma salvo en Andalucía. Vamos. Pero la prueba en los presupuestos lleva 2 años seguidos, o ya ahora, este año lo va a aprobar el tercer presupuesto ¿cómo se llama?, de Extremadura, al Partido Popular, le van a aprobar los presupuestos otra vez. O sea, que quiere decir Bueno, habrá que llegado a un acuerdo. sirve de contrapeso Izquierda Unida para que ese no se tire al monte como se han tirado en Obviamente. Madrid. ¿O no? Obviamente que sí. ¿Es positivo para el país? Posiblemente que sí. Pero que no habrá mayoría en las próximas elecciones, seguro que no hay mayoría, seguro. Pero eso Y yo que el no- Partido Popular posiblemente se queden 20 o 30 diputados, porque yo le digo a ustedes, y sobre la mesa, viendo que la gente lo que dice y hablan peste del Partido Popular, que no ha sabido llevar esta crisis, sino con recorte a la ciudadanía, tanto llámese seguridad ciudadana, llámese la ley del aborto, llámese la ley de sanidad o la sanidad que quiere él aplicar, tanto para los excluidos, y la ley también de reducción de movilidad, la ley de enseñanza, Dependencia. etcétera. O sea, hemos tenido un año que cada ley que ha hecho el Partido Popular no ha sido con consenso, y entonces eso lleva que dentro del próximo gobierno que entre, evidentemente va a modificar todo eso, por lo están diciendo, y tendrán que hacerlo con el consenso de la mayoría de los partidos políticos, incluyendo la Constitución. Hay que cambiarla ya, cambiarla parcial, total, o reformarla. Pero hay que cambiarla porque Un proceso constituyente lo que está está Izquierda Unida, que debería haber No, un proceso pero constituyente, sobre todo porque Tú de le toda la gente preguntas. que tiene menos de 55 años no ha participado en el proceso constitucional. Pero De todas maneras, HDI. Las encuestas últimas los españoles, la mayoría de los españoles está por una reforma de la Constitución, no por una como dijiste antes, Un proceso constituyente. No, pero es que yo no opino por la mayoría de los españoles, yo estoy diciendo lo que Izquierda Unida defiende, que es un proceso pero, constituyente. pero después se tendrá que montar otros al partidos carro los que viven en la a base de- modificación de la Constitución.
Porque ¿a quién queremos engañar? Todos los partidos tienen que participar en esa modificación de la Constitución y llegar a acuerdos que se crearon en 1976. Fue 78 que se llegó a un acuerdo. Hay que llevar la concordia. Claro, hay que llevar. Ahora, peleándonos, todos los partidos, peleándose unos con otros y otros con otros, y yo soy más bueno. Ya el pueblo está cansado de oír que los partidos políticos se pelean entre ellos y cada uno dice que yo soy mejor que el otro. Empezamos hablando de la falta de credibilidad. Claro, esa es la credibilidad. La clase política española en general es la peor valorada de todos los estamentos existentes en la sociedad, en todas las encuestas. ¿Y qué hacemos? La peor parada. ¿Y qué hacemos porque mejoren los partidos políticos? No, y indudablemente, sin duda, yo creo que hay una crisis de la participación la tradicional, porque después hay otras maneras de participar en política que están funcionando, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en la gente de estos desahucios, otras formas de participar activamente en la política y en la manera de transformar las cosas que están funcionando. Eso me recuerda a la época de Franco. Perdone, que me tengo que reír. Yo soy un hombre ya avanzado en el tema y en la época de Franco se crearon las asociaciones de vecinos, las asociaciones para manipular. Que también están totalmente padres de familia, juntas, por favor. Las formas tradicionales de participación, es decir, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, etc., están en crisis. Cualquier país del mundo. Y negar eso. En Tailandia, por ejemplo, lo que está ocurriendo. En Tailandia se ha armado la Varikoski, sobre el tema en Tailandia, que está una primer ministra ahí, que los escándalos y el pueblo. Y este gobierno lo que pretende hacer una ley para controlar eso. Porque saben que el año que viene van a venir las cosas. Estamos de acuerdo en que tenemos una crisis política importante. Y además yo creo que el Partido Popular la alimenta. Antes hablábamos del desánimo, lo comentaba Arcadio. El Partido Popular alimenta el desánimo de la gente. Nos vende que es que no se puede hacer de otra manera. Y no es verdad. Es decir, nos dicen, primero, lo que estábamos haciendo lo hacemos porque nos iban a intervenir. España es un país intervenido. España es un país intervenido. Sí. Porque desde el momento en que se está cediendo soberanía a la hora de tomar decisiones, porque las decisiones las está tomando gente que vive en Berlín, indudablemente España es un país intervenido. Hemos reconocido todos que las medidas que se están tomando las están tomando desde fuera. Por lo tanto, España es un país intervenido. La primera mentira. Y segunda gran mentira, esto es lo único que se podía hacer. Eso tampoco es verdad. Primero porque han colado, como habíamos explicado antes, muchísimas reformas que nada tienen que ver con la crisis económica, que son puramente ideológicas. El Partido Popular ha aprovechado esto para colocar sus propias reformas. En el Banco Europeo, que ellos no tienen la máquina de hacer dinero. España vendría bien. Mire, las importaciones, que era lo que venía salvando a España, pues resulta que ha bajado más de un 20%. Y todo ello, ¿por qué? Porque no tenemos, tiene que plantearse en Europa que tiene que coger el euro y darle a la maquinita de hacer billetes, hacer lo que hizo Estados Unidos. Sí, sí. No hay otra forma, para mí, entender, yo lo planteo, ¿creen ustedes que hay otra forma de salir de la crisis? Para mí, la única forma de salir de la crisis es bajar 1 millón, que lo dije al principio, este año del paro, pero real. Creación de empleo, sí. Creación de empleo. Y si no hay creación de empleo, no hay economía, no circula el dinero. Por eso hay que crear empleo. Y las nuevas empresas que ganen menos, que sean más solidarias, para poder salvar empleo. Vamos a ver. Si me preguntas cómo creas el empleo. Pero la cuestión Perdón por el San Antonio. Los bancos han hecho, tienen cada oficina, han reducido el 60% de las sucursales, lo cual lleva consigo que han tenido que hacer es echar a la gente. Sí, sí. Y usted no ve en un banco de este país una persona con 50 años trabajando, 40 y 50 años. Todos son jóvenes. ¿Por qué? Porque de un proceso... ¿Será el único sitio que le dan trabajo a los jóvenes? No, pero jóvenes preparados. Pero lo han quitado, aquello de que el hijo acompañaba al padre que era Botone y el Botone podía ser director del banco, esos tiempos se han acabado. Ahora, yo lo que le pido yo, personalmente, y creo que no sé si están conformes, es crear 1 millón de empleos por cada año que se ha destruido, 1 millón de empleos para salir de la crisis realmente. Y además que las grandes compañías multinacionales, bancarios, y ponga el crédito en marcha y circulación, y que las grandes compañías distribuyan menos sus beneficios.
Lo que pasa es que después vienen los otros y dicen, no, es que después se van a los países de... O que paguen impuestos aquí, que no estén en los paraísos fiscales, ¿no? Que esas otras, ¿no? Las alternativas yo creo que ya están pensadas, porque hay Oh, economistas que han trabajado el el tema. pueblo no lo tiene Bueno, claro. pues la cuestión es relativamente, o sea, la cosa ya está más o menos pensada. La cuestión es que es la lógica de los partidos principales y de las grandes mentes que están en los estados los que no quieren cambiar. O sea, tenemos que entender que esto no es obra y gracia del Espíritu Santo, esto es una tendencia de una ideología que se puso, entre comillas, de moda en los años 70 y ha podido llegar a imponerse hasta tal punto hoy día. ¿Que se pueden hacer cosas? Por supuesto, para que salir de la crisis, ya lo hablé antes. O sea, lo primero es, tenemos el problema de la deuda. La deuda hay que afrontarla, hay que ver... Pero la deuda, si tenemos el 100% la deuda existe. ya llegando, Claro, cuando salió Zapatero había un deuda 60% y ahora tiene un 100% de la deuda del Pues ya Estado. me está dando razón. ¿Qué me está diciendo usted? Esa deuda existe, con lo cual hay que plantearse qué parte de esa deuda es legal y qué parte no es legal. ¿Qué pasa? ¿Que el PP no lo cuenta? Pero claro que lo cuento. Ah, pues entonces, como el PP no lo cuenta, porque no, pues la ¿cómo gente que que no lo lea cuento? el periódico, Vale. lea la televisión y ve la televisión, Pero ¿cómo que sabe el PP no lo cuenta? que este Escúcheme. país tenía el 60% cuando cayó en crisis y ahora tiene el 100%. Pero ¿sabes Pero cuál escucha está? un momento, espera un momentito. Vamos a ver, es que yo no estoy negando la deuda, todo lo contrario, estoy diciendo que existe. Con lo cual hay que ver qué deuda es ilegal, hay que hacer una auditoría de la deuda. Y dice usted que hay que generar empleo, obviamente hay que generar empleo. ¿Y cómo se hace para generar empleo? Pues lo primero que habría que hacer es una banca pública, que el Estado con todo ese dinero, en vez de invertirlo en Bankia y que Bankia haga con ese dinero lo que parezca, el Estado sea el que administre ese dinero y lo invierta en aquellas empresas, pequeñas empresas o medianas empresas, que van a generar un tejido productivo, porque la economía fundamentalmente ahora se basa en economía especulativa. Y hay que generar una cosa que está denostada por los economistas tan sesudos que salen en la tele, hablando del empleo público, que poco menos que el empleo público es una lacra. Déjeme terminar. El empleo público es una lacra, cuando todos los economistas, socialistas en este caso, consideran que el empleo público es una herramienta necesaria, no solamente porque genera un empleo estable, sino porque genera consumidores estables, gente que tiene un acceso a una economía más o menos estable y puede permitirse plantear, yo qué sé, pues que adquirir un vehículo, adquirir una vivienda, etcétera. Y hay que establecer un sistema fuerte de servicios sociales que generen ese empleo público y generen esa riqueza económica. Esos son los caminos, si es que están inventados, que esto no hay que ser ningún erudito. La cuestión es que esto hay que afrontarlo. Y los grandes partidos, actualmente, PP, sobre todo Partido Popular, pero obviamente también el Partido Socialista, no están por la labor de cambiar esta línea, porque les interesa, están defendiendo sus intereses, y sus intereses están con Botín, no están con José del supermercado de la esquina. Es que esto es como funciona, es la realidad. Y eso es lo que está planteando alternativas como el partido, como Izquierda Unida. Son las alternativas que planteamos. Bien, pues hay una cosa que no me cuadra. El Partido Socialista en su última conferencia, que fue en noviembre del año pasado, pues vamos a olvidarnos del pasado, del Partido Socialista, y ellos han reconstituido todo lo necesario para lo que van a hacer o lo que van a abolir y cómo hacerlo de nuevo. Eso lo hicieron en la última conferencia. Falta que el Partido Socialista, evidentemente, lo que le está diciendo en la encuesta, dígame con quién es el líder de ese partido. Oye, que alguien se lo crea también, que se crean que Sí, efectivamente va a tampoco cambiar. nos creemos el líder del Partido Comunista o Izquierda Unida, que no le gustan que le diga Partido Comunista. Es que no somos el Partido Comunista, somos Izquierda Unida. Y yo lo es, como no lo gusta que No, es que el Partido Comunista está dentro de Izquierda Unida, pero no el somos Partido Comunista es el que manda en Izquierda Unida. Eso no vamos. es cierto, Sí, sus claro. afiliados son los que mandan en Izquierda Unida. Entonces, Y yo no soy Partido Comunista, son yo no soy del comunistas Partido ya. Comunista, yo no soy comunista No son y soy comunistas. el coordinador Bueno, que de no es Izquierda. tan malo ser comunista. Pero no Yo lo soy, fui mi madre lo es, pero yo yo no. fui comunista en la época de Franco, parece que muy era bien. cuando había que dar la cara. ¿Vale? Pero Bien. no te tergiversando la información para defender PSOE, que se le nota demasiado el rejo. Vamos a hablar el otro compañero, porque ya después Estamos termina concluyendo ya, ¿no? Vamos a Sí. concluir con un minuto, hacer una valoración y sobre todo dígame cómo se puede crear empleo para llevar una ilusión, una ventaja después de los Reyes que no han venido a muchas familias, no lo llegó gracias a la solidaridad de todo el pueblo canario, que ha sido capaz de hacer esas recolectas de alimentación, recolectas de juguetes, para que esos niños sin posibilidad de comer, inclusive la solidaridad que ha presentado el propio Educación y Ciencia, la Consejería de Educación, de facilitar las comidas de este verano, que los escolares. niños pudieran comer en los comedores escolares. Un aplauso para esta gente, porque evidentemente la crisis pasará,
pero el hambre no pasa, y si la dejamos por una cuestión biológica de 22 días sin comer ni beber, el ser humano se va al otro mundo, que es lo que están haciendo con la sanidad actual, porque no hemos hablado de la posibilidad de que la han congelado a los pensionistas 0,25%, no hemos podido hablar nada de eso, hemos visto que ha subido todo acorde con el IPC, pero por arriba del IPC, como la luz, los colegios, también la sanidad, el copago, el IRPF, un pensionista antes no pagaba, antes de la crisis no pagaba ningún medicamento y ahora tiene que pagar por ese medicamento que necesita, porque lo necesita. No hemos hablado, se nos ha quedado, pero en esta ronda procuren hablar sobre esos temas, porque también son los que los ciudadanos, los canarios que ven este programa y los ciudadanos españoles del resto del mundo que nos están viendo, pues puede considerar que es algo de eso tenemos que tocar. Como antes empezó Echeday por la Asamblea de Izquierda Unida, vamos a empezar por Echeday ahora, 2 minutos por ejemplo, después que siga el amigo Eduardo y Arcadio, que cierre este turno para finalizar dicho programa. Señor Echeday, no soy del Partido Socialista, tengo el carnet de conducir y tengo el carnet de prensa de la Federación de Asociaciones de Prensa de España y de la FIP, la Federación Internacional de Prensa. Soy periodista, nada más. Y aquí yo lo que intento llevar, moderar, pero cuando veo que la mesa se me va un poco porque cada cual dice su mensaje y no dice nada de lo que está pasando en este país, pues claro que me cabreo. Soy muy sensible, ¿qué lo voy a hacer? Los ciudadanos, los televidentes, los radioyentes me saben que soy sensible a estas situaciones económicas de los ciudadanos y de los que menos tienen. Por lo tanto, si lo dice por ahí, sí soy socialista. Si me lo dice porque soy sensible a esas sensibilidades, sí lo soy. Echeday, continúa. Yo lo único que le quería comentar... No, siga en el tema este. Sí, sigo, pero vamos, solamente aclaración, que al igual que con mi nombre, simplemente corrijo para que las cosas queden claras. Soy Echeday y el mensaje de Izquierda Unida es el que es. Sí. Bueno, yo creo que la conclusión es relativamente sencilla. Lo que hay que hacer es buscar las alternativas que ya existen y sobre todo buscar la participación. Estábamos hablando durante todo el debate sobre, digamos, la desconexión de la sociedad con los políticos, ¿no? Con nosotros, entre comillas, y con los propios partidos. Y en general, como dice el compañero, efectivamente sí que hay ha aumentado un poco el activismo político a través de movimientos que a mí me parecen trascendentales. De hecho, la mejor política que se hace hoy en día está en los movimientos sociales y me parece que es al revés, que somos los partidos políticos los que tenemos que acercarnos y escuchar a los movimientos sociales. Y lo que yo invitaría a los que nos están viendo y escuchando es a que participen. Es la única solución. O sea, si a mí no me gusta como lo está haciendo fulanito, la única alternativa que tengo yo es mostrar yo mi alternativa. Pues yo lo haría de otra manera, yo lo haría así. Y participar. Realmente es el mejor camino. La participación política de todos los ciudadanos, la mayor politización de todos los ciudadanos, es lo que nos llevará a establecer esas alternativas. ¿Y cómo generar empleo? Pues yo ya lo dije en la última intervención. Generar empleo, se genera empleo generando empleo público, estableciendo un Estado fuerte, estableciendo unos servicios públicos fuertes, una banca pública que fomente la inversión privada, o sea, fomente en empresas privadas que tengan un tejido productivo, invirtiendo en I+D+I, invirtiendo en patrimonio, en las islas en particular, y están muy poco explotadas, y en Península también, patrimonio cultural, patrimonio natural. Hay muchísimas vías para generar empleo y para poder avanzar. Lo único que hay que cambiar es el chip que nos está inculcando desde los medios de comunicación y desde todos sitios. No existen dos formas de verlo, Partido Socialista y PP. Esas son las dos alternativas, son todos todo el espectro que existe. No, hay muchas más alternativas. Busquémoslas, observémonos, aprendemos de ellas y avancemos. Yo creo que es lo que realmente mejor puedo contar. Bien, pues yo, como usted siempre se mete con el PP y con el Partido Socialista... Es que hoy no le tocaba tener una canaria, pero también tocará. El otro debate le tocará. Conferencia en
el pasado noviembre fue el Partido Socialista. Sí. Lo he dicho, hay que reconocer que participaron hasta gente de Izquierda Unida o ex compañeros de Izquierda Unida, por cierto. Compañeros de Izquierda Unida. O sea, ha participado los ciudadanos. Bueno, sí, al final de mes tenemos un congreso aquí local, a nivel autonómico, si le interesa. Aquí lo único, en Canarias tenemos un congreso de Izquierda Unida. Mientras la izquierda se pelea, la derecha va avanzando. Pero el problema es que yo no considero muy de izquierda el PSOE. No, es que parece ser que en fin, yo es un pico de aclaración, porque parece que la conferencia no interesa hablar y ya ha participado. No, sí, hablamos, si quieren me invita otro día y yo hablo largo y tendido de la conferencia. Vamos a hablar del aborto la próxima semana. Señor José Eduardo. José Eduardo, de Nueva Canarias. Muy bien. Vamos a ver, esta no es la primera crisis económica que ha ocurrido, que ha tenido el capitalismo. Ha habido unas cuantas más y de todas se ha salido. Y se ha salido de diferentes maneras. Antes lo que se llamaban antes políticas anticíclicas, ¿no? Es decir, cuando la crisis del 29 hubo políticas de inversión potente por parte de los gobiernos, durante la Segunda Guerra Mundial, recordar el Plan Marshall, eran políticas de inversión, no era precisamente de retraer la economía, sino sobre todo era de inversión. Es decir, con lo cual las fórmulas ya están inventadas. Indudablemente los tiempos han cambiado, se pueden matizar determinadas cuestiones, pero indudablemente sí que se puede hacer. Frente a la obsesión de acabar con el déficit y de acabar con la deuda, nosotros creemos que hay que priorizar primero el rescate de las personas antes que el rescate de los bancos, y el dinero tiene que ir dirigido a las personas y no a los bancos. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, forzando que circule el crédito, ya sea bien a través de la banca pública o a través del dinero público que se le ha dado a la banca. Es decir, que es que los bancos ahora mismo, sobre todo las cajas, están funcionando con dinero público y no se les ha pedido nada a cambio. Mire que los bancos son expertos en ponernos letra pequeña a los ciudadanos. Un poquito de letra pequeña tenía que haberle puesto el gobierno también a la banca y exigirle determinadas condiciones para que forzar que circulara el crédito. Creo que todavía hay muchísimo que trabajar con el tema del fraude fiscal. Hay un fraude fiscal impresionante en este país, dinero que no se está declarando. Al final pagan impuestos contra los que se puede ir y es fácil trincarlos, pero hay muchísimas empresas que están sacando el dinero fuera, en los paraísos fiscales, es decir, que la mayoría de las empresas que cotizan en el IBEX 35 tengan el dinero en los paraísos fiscales, es absolutamente impresentable. Yo creo que un gobierno fuerte, un gobierno que efectivamente nos quiere sacar de la crisis, eso no lo puede hacer. Y finalmente, el dinero que se está ahorrando, que se supone que se está ahorrando, que efectivamente se podía racionalizar la administración, se tiene que invertir no en devolver el dinero al banco, sino invertir en generar economía, en estímulo. El gobierno tiene que invertir en obra pública, contratando gente. Estoy de acuerdo con que no se puede demonizar a los funcionarios. Yo creo que esas son las claves. Y después, como mensaje a la gente sobre el tema del voto y de las cosas si se pueden cambiar o no. Yo siempre hago un mensaje contra el forofismo político, le llamo yo. La gente que interpreta la política como si fueran, o los partidos políticos como si fueran equipos de fútbol. Ustedes encontrarán mucha gente que dice, yo soy del Partido Popular, ¿pero por qué? Porque siempre he sido del Partido Popular. ¿Pero por qué? Porque siempre he votado al Partido Popular, sin más análisis crítico que ese. Es como ser del Barça o ser del Madrid. Uno es del Barça o del Madrid, gane, pierda, juegue bien, juegue mal, con ayuda al árbitro o no. Y hay mucha gente que interpreta la política, sobre todo con el PP, con el PSOE, de esa manera. No hay análisis crítico, la gente no busca si efectivamente se cumplen o no se cumplen los programas, si lo que nos dicen es verdad o no es verdad, y no piensa que hay más alternativas, que es que no está solo el Partido Popular y el Partido Socialista, que son partidos importantísimos en la democracia, pero que hay mucha más gente, que hay muchas más alternativas, que también tenemos cosas que proponer, tenemos cosas que decir. Por lo tanto, yo también hago un llamamiento a la gente a una madurez democrática y crítica sobre lo que está ocurriendo y quiénes nos han llevado a esto y quiénes son los que nos pueden sacar, porque los que nos han metido en esto seguramente no son los que nos van a sacar. Bien, don Arcadio, yo diría un poquito más, que Estados Unidos ha invertido 80.000 millones de dólares o de euros cada mes y ha sacado a Estados Unidos de la crisis, que es donde comenzó la crisis. Europa no ha hecho eso, ha deducido 80.000 millones cada mes para que sean los europeos los que paguen la crisis. Y por eso la Merkel no le gusta hablar de poner dinero, y eso es una cuestión de que le ha costado a la Merkel lo que le ha costado. Aclarar que evidentemente Estados Unidos hizo la inverso a lo que ha dicho Europa. Yo no digo España, porque España por lo visto no manda nada, es una mosquita allí plantada y la mosca cojonera, y cuando llegaba señor Rajoy o señor Zapatero a Europa, la Merkel
y el otro le daban así, oye, y Holanda eso es muerte. Sin embargo, Holanda tiene una crisis, ha cogido dinero y no se ha formado la que se ha formado, que se ha formado en España. Por lo tanto, yo no quiero decir algo más, pero hay que leer un poco, hay que ver varios medios, porque no vamos a ver Canal 13, no 13 digital, sí, pero Canal 13 de esto de la religión, por favor, no, que por cierto tenemos una patente nosotros y ellos no pueden usar ese nombre, pero será meternos en un pleito con los curas, pero ¿qué le voy a decir? Señor Arcadio, no le digo más nada, diga usted lo que... Bueno, es que su intervención ahora me produce muchísimas reflexiones a propósito de lo que acaba de decir. Estaba pensando en empezar esta última intervención, porque es una intervención de conclusión para cerrar este debate, que continuaremos en otro momento, seguramente con otro tipo de asuntos, pero que casi siempre rondan en la economía y en la política, porque terminamos siempre ahí, en ese sitio. En algo que decía José Eduardo, que ahora al final de su intervención, él reflexionaba y decía que bueno, la gente es de un partido o del otro sin más, digamos, reflexión crítica, sino como del Barça o del Madrid. O sea, soy de un equipo porque soy del equipo y gane, pierda, juegue mal, juegue bien, da igual, ¿no? Y sigo a esos colores por el resto de... Y no por las ideas. No, sí. Hombre, quiero pensar que no es la mayoría, Claro. pero mucha gente sí es así, por desgracia. Es que este programa, que además dirige Nicolás, se llama Ni Blanco ni Negro. Exacto. Es un título fantástico, porque es que realmente nos está diciendo el titular del programa, la careta que veíamos al principio, que hay otros tonos grises, ¿no? Las cosas no son ni blancas ni negras del todo. Decía Nicolás ahora, el Estados Unidos de América, los Estados Unidos de Norteamérica, pues ya están saliendo de la crisis y tal. Claro, los Estados Unidos de América tienen una forma de organizarse que es la que es, y ya bastante bien, esto la tienen ellos muy bien estudiada y que les da resultados. Estados Unidos de Europa, por el contrario, es un proyecto que está por hacer, se está haciendo y es muy complicado, porque creo que además es un proyecto que tiene bastantes lagunas todavía, creo que además tiene muchas dudas y realmente estamos moviéndonos en una línea muy complicada de poder armonizar políticas que afecten a todos los estados europeos, a todos los gobiernos de Europa, a todos los territorios de Europa. Es muy complicado porque Europa es muy diversa, tiene mucha historia, no es el caso de los Estados Unidos de América, y es bastante... pero ese es el empeño es conseguir que efectivamente exista un gobierno en Europa capaz de homologar, homogeneizar políticas que sean iguales para todos. Eso nos va a llevar mucho tiempo. Pero concluyo. Estábamos hablando de la crisis, nos decía al principio del programa Nicolás Cabrera que si en 2014 salimos o no salimos de la crisis. Y yo estaba pensando todo el tiempo en esto, ¿no? Vamos a ver, como conclusión, en mi opinión la crisis económica es compleja. Digamos que dependemos de un montón de factores, algunos son endógenos, pero otros muchos son exógenos, que vienen de fuera. O sea, es complicado. Yo creo que si el gobierno actual o el anterior tuviera la fórmula para crear empleo a ese ritmo y a esa velocidad con la que se destruyó, pues la pondría, porque todos los gobiernos quieren tener éxito y quieren efectivamente hacer las cosas estupendamente porque sería para ellos una señal de buena gestión. Pero no debe ser fácil. Y yo de economía entiendo poco. Ahora, la crisis política, de esa sí que me atrevo en este último minuto a aportar algo diferente que aquí nos ha dicho. En España, este régimen democrático que lleva ya un montón de años, llevamos para 40 años, hay algo que aquí no se practica, que es el referéndum, ¿no? Para los grandes temas del país.
En los Estados Unidos de América, por cierto, frecuentemente hacen referéndum. Cada vez que hay una consulta electoral y elecciones, a propio tiempo y en la misma jornada, se establece no solamente elegir a un dirigente, sino se establece una serie de referéndum por Estado en función de aquellos temas que los ciudadanos demandan. El tema del aborto que usted va a traer a esta mesa próximamente, por ejemplo, yo propongo que se haga un referéndum en España sobre cuál es la opinión que tienen los españoles en relación a ese asunto, o el tema de la educación, o otros muchos temas. La crisis política se resuelve con urnas. Y aquí, en los 40 años que llevamos, que yo sepa, solamente se hizo el referéndum para aprobar la Constitución Española de 1978, un 6 de diciembre, y el referéndum sobre la OTAN. Me parece que han habido dos. No creo que hayan habido más referéndums. ¿El de Europa no también? Sí, el de la Carta aquella europea, el de la Puede ser. Constitución Europea. Sí, hace poquito, ese fue el que me tocó a mí. Ese. Ah, sí, cierto. De la Constitución Europea. Por Lo que cierto, pasa es por que cierto, no votó la nadie. Constitución Europea que se paralizó porque fracasó en Francia y luego en Italia. Y votó muy y se poca quedó. gente, además. Y no tenemos constitución en Europa. Que esa- Bueno, hicieron un truquito para que saliese, que es lo del que ahora Tratado como de tenemos Lisboa. en mayo elecciones europeas, Sí. yo le propongo que haga usted un programa sobre la Constitución Europea, que ese es un asunto pendiente que se quedó ahí paralizado. Se hizo en algunos países, fue aquello más o menos funcionando, pero de repente... Pues yo se lo voy a paró. decir, lo voy a aclarar, que evidentemente no es quitarle a usted la idea, ya había una por la proximidad de la Elección. europea después de la ley del aborto, o sea, la semana que viene, la próxima semana tendrá usted Ah, ese debate. muy bien. de la Sobre el europea. tema, me encanta porque yo soy muy europeísta y creo que es un proyecto precioso que está hecho, en fin, que está estropeado, está muy estropeado por los acontecimientos de los últimos años. Pero hace falta un cambio de rumbo fuerte en Europa para que seamos todos más fuertes y para superar entre todos la crisis, porque yo creo que es más fácil salir de ella juntos que por separado. Por lo tanto, crisis económica, complicado lo tenemos, compañeros. Crisis política, urnas, referéndum, consulta a los ciudadanos y mucho más en el siglo XXI, con todo el desarrollo que tienen las nuevas tecnologías, que facilita muchísimo la posibilidad de hacer constantes consultas a la población. Y yo creo que la población merece algo más que simplemente unas elecciones cada 4 años. Bien, gracias a nuestro contertulio de hoy y a ustedes, queridos televidentes y radio oyentes que nos ven por la FM, nos oyen por la FM 94.8, además de la televisión online a través de www, Canal 13 Digital, en esa, la televisión online o la radio online. Y además decirle a todos que este programa, como es blanco y negro, es evidente que son ustedes los tomadores de la última palabra y este debate que espero que le haya servido para su mejor opinión de las cosas que actualmente están ocurriendo en nuestro país. A todos y a todas, muy buenas noches, Gran Canaria.